Jovencito, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, jovencitos. Vamos a iniciar entonces nuestra actividad del día de hoy. Solo que permítanme un segundito. Vieran que la pizarra no me funciona. No sé por qué. Vamos a ver. No. ¿Observan algo, jovencitos? Perdonen. No, profe. No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, entonces, jovencitos, ¿verdad? El día de hoy nos corresponde entonces trabajar lo que es el tema de la fuerza normal, ¿verdad? Ese va a ser nuestro tema del día de hoy, el cálculo de la fuerza normal. Entonces, vamos a ir viendo, si me permite entonces, crear una presentación al menos y que así pueda trabajar, ¿verdad? Permítame un segundito. No, periodo libre jamás. Bueno, entonces vamos a ver si me permite, aquí sí. Bueno, entonces, jovencito, ¿verdad? Les decía que el día de hoy nos corresponde entonces trabajar lo que se llama fuerza normal, ¿verdad? Esta es la fuerza que nos corresponde entonces trabajar el día de hoy. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos trabajando cálculo de fuerza y hacíamos ejercicio de cálculo de fuerza. Vimos también peso e hicimos ejercicios de cómo calcular el peso. El día de hoy entonces nos corresponde trabajar lo que es el tema de la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, para lo que es fuerza normal, vamos a definirla como la fuerza, ¿verdad? Vamos a definirla de esta manera. La fuerza que una superficie le aplica a un cuerpo que está colocado encima de ella, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la definición de lo que es una fuerza normal. Por ejemplo, ustedes están en su escritorio y sobre su escritorio está su computadora. Entonces, su computadora le hace, digámosle así, una fuerza a su mesa y esa fuerza se llama peso, ¿verdad? La computadora tiene entonces su peso. La computadora le hace peso a la mesa. Entonces, la mesa para soportar ese peso, ¿verdad? Le genera también o le aplica a la computadora que ustedes tienen encima, le aplica entonces una fuerza y esa fuerza se llama entonces normal, ¿verdad? Así se llama esta fuerza. Entonces, cualquier superficie que ustedes le coloquen algo encima, esa superficie le va a aplicar esa fuerza al objeto que coloquen arriba y se llama entonces normal. Por ejemplo, ustedes tienen su cama y la cama, ¿verdad? Está ahí, está puesta en su cuarto. Ustedes llegan y se acuestan en su cama. Entonces, ustedes le hacen una fuerza a la cama que se llama peso y la cama para soportar su peso hace entonces la fuerza que se llama normal. La cama está colocada sobre el piso, entonces el piso
soporta la fuerza de la cama que se llama peso, pero le aplica una fuerza que se llama entonces normal, ¿verdad? Bueno, entonces la normal entonces debe ser perpendicular a la superficie. Bueno, ¿qué significa entonces que la normal o la fuerza normal tenga que ser perpendicular a la superficie? Lo que quiere decir, ¿verdad? Es que vamos a tener entonces una inclinación de 90 grados, ¿verdad? Entonces, entre la superficie y la normal se va a generar un ángulo de 90 grados. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un cajón. Sobre ese cajón vengo y coloco otra caja. Entonces, esta caja le va a hacer hacia abajo, hacia el cajón, una fuerza entonces que se llama peso, ¿verdad? Pero este cajón, para soportar el peso, le va a hacer entonces una fuerza que se llama normal, ¿verdad? Y le va entonces a aplicar esa fuerza a la caja que nosotros colocamos. Y si se dan cuenta de acá, de donde está el eje X para donde está la fuerza normal, existe entonces 90 grados, ¿verdad? Así me dice la teoría. La fuerza debe entonces, la fuerza normal debe ser perpendicular a la superficie donde está siendo aplicada, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo voy a calcular yo la fuerza normal? Entonces, para poder calcular la fuerza normal, yo tengo entonces una fórmula, ¿verdad? Y tengo entonces que la normal es igual al peso, ¿verdad? La fuerza normal la vamos a expresar con la letra N mayúscula, ¿verdad? Así vamos a expresar la fuerza normal. Entonces tenemos que la fuerza normal es igual al peso. Bueno, pero ¿cómo se calcula el peso? Entonces la fuerza normal, ¿verdad? Me dice que la fuerza normal la voy a encontrar al multiplicar la masa por la gravedad, ¿verdad? Porque si ustedes se recuerdan, la masa por la gravedad significa entonces peso, ¿verdad? Entonces, ahí tengo mi primera fórmula para poder calcular la fuerza normal. La fuerza normal va a ser igual al peso si la superficie es horizontal, ¿verdad? Aquí tenemos esta condicionante. Tenemos que ver, ¿verdad? Que la superficie entonces sea horizontal. Bueno, entonces vamos a usar la masa y también vamos a usar la gravedad. Entonces, si ustedes se recuerdan, la gravedad ya vimos cuáles son sus valores y sabemos entonces que la gravedad puede ser 9.8 metros por segundo cuadrado o puede ser 980 centímetros por segundo cuadrado o puede ser 32.2 pies por segundo al cuadrado, ¿verdad? Esos pueden ser los valores entonces de gravedad. Bueno, entonces ya tenemos aquí cómo calcular la normal. La normal, si el objeto o si la superficie es horizontal, entonces la normal va a ser igual al peso. Pero no solamente puede aparecer una característica como esta, sino que puede aparecer de esta otra manera. Por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo acá un cuerpo y ese cuerpo está colocado entonces sobre un plano inclinado. Por ejemplo, yo voy subiendo una escalera eléctrica, por ejemplo. Entonces la escalera eléctrica es un plano inclinado, ¿verdad? Y yo estoy parado sobre ese plano inclinado. O yo voy caminando sobre una rampa, pues la rampa también es un plano inclinado
entonces vamos a tener esta otra situación. Entonces, la superficie, ¿verdad? La superficie no es horizontal, sino que la superficie, por ejemplo, está a 43 grados, por ejemplo. Entonces, cuando está de esa manera, entonces, hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, lógicamente vamos a tener la fuerza que se llama peso, ¿verdad? Siempre, siempre el peso va verticalmente dirigido hacia abajo. Así me dice la teoría, ¿verdad? El peso siempre va entonces verticalmente hacia abajo. Y ahora entonces la fuerza normal ya no va vertical, sino que la fuerza normal tiene que ir inclinada para que entre el plano y la fuerza me queden entonces 90 grados. Entonces aquí tenemos ahora la fuerza que se llama normal. Bueno, entonces, ¿cómo voy a calcular la normal ahora si ya no me da en la misma dirección que el peso? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? El peso estaba hacia abajo, la normal estaba hacia arriba, o sea, tienen la misma dirección, o sea, están en la misma línea, aunque tengan diferentes sentidos, ¿verdad? Uno va para abajo, uno va para arriba, pero la línea sigue siendo la misma. En cambio aquí no, ¿verdad? El peso va hacia abajo, la normal va inclinada, entonces no puedo usar la fórmula que dice que la normal es igual al peso. Esa fórmula no la puedo utilizar. Pero entonces hay una ley, ¿verdad? Que me dice entonces que las fuerzas yo las puedo descomponer en sus componentes. Acuérdense ustedes que dijimos que las fuerzas es un vector, entonces nosotros podemos encontrar una parte, ¿verdad? Del peso que se llama peso en Y, y podemos encontrar otra parte del peso que se llama entonces peso en X. Bueno, entonces, cuando yo tengo un plano inclinado, la normal no es igual al peso, sino que cuando yo tengo un plano inclinado, entonces la normal es igual a el peso en Y. Significa, ¿verdad?, que nosotros para poder calcular la fuerza normal cuando un objeto está en un plano inclinado, tenemos que multiplicar la masa, la tenemos que multiplicar por la gravedad y la tenemos que multiplicar también por el seno del ángulo. Así me quedaría entonces la fórmula cuando yo quiero calcular la normal y me quede entonces en un plano inclinado. Entonces va a ser, la normal va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad y multiplicada por el seno del ángulo. ¿De qué seno del ángulo estoy hablando? ¿O de qué ángulo estoy hablando? Entonces, no estoy hablando, ¿verdad?, del ángulo de 90 grados porque ese siempre va a ser lo mismo. El ángulo del que yo estoy hablando es el ángulo entonces de inclinación del plano inclinado. O sea que estoy hablando de lo que es el ángulo de 43 grados, ¿verdad? El ángulo de inclinación del plano. Entonces, la normal va a ser igual a la masa por la gravedad y por el seno del ángulo. Entonces, si ustedes se recuerdan de los vectores, podemos entonces calcular los componentes del peso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo calcular esos componentes del peso. Tenemos el peso en X, que sería la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Así sería entonces el peso en X. Porque también en algunos ejercicios me pueden pedir el peso en X, ¿verdad? O también podemos, o me pueden pedir el peso en Y, que sería el peso o el componente vertical del peso, y sería la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Entonces, acá tenemos, ¿verdad?, lo que es
ya los componentes del peso. El peso en X, masa por gravedad por el coseno del ángulo, y el peso en Y, masa por gravedad por el seno del ángulo. Bueno, ¿alguna preguntita hasta el momento, jóvenes? No, profe, todo está claro. Ok, muy bien. Entonces, sigamos, ¿verdad? Tengo que borrar, jovencitos. Aquí no me permite guardar la información, sino que tengo que borrar ya que la pizarra no me servía. Entonces voy borrando. Bueno, entonces vamos, ¿verdad? A nuestro ejemplo número 1. Entonces dice, calcule la fuerza normal que un cuerpo de 60 kilogramos de masa experimenta al ser colocado en una superficie horizontal. Bueno, entonces vamos a resolver este ejemplo número 1 y dice, calcule la fuerza normal que un cuerpo de 60 kilogramos de masa experimenta al ser colocado en una superficie horizontal. Entonces vamos a generar, ¿verdad? Nosotros primero nuestra tabla de datos y en la tabla de datos vamos a tener la normal, que es en este caso lo que me están pidiendo calcular. Tenemos entonces la masa. La masa me dice que es de 60 kilogramos y tenemos entonces que encontrar la gravedad. Como la superficie es horizontal, entonces tenemos, ¿verdad? La fórmula que dice velocidad, o la fórmula que dice, perdón, no, la normal es igual a la masa por la gravedad, porque tenemos una superficie horizontal. La normal es igual a la masa por la gravedad. Pero si ustedes se recuerdan, el valor de gravedad depende mucho de qué entonces vaya a ser la masa, ¿verdad? Como la masa la tengo en kilogramos, la gravedad la tengo que usar en metros por segundo cuadrado para que así la normal me quede en newtons. Bueno, entonces calculemos la fuerza normal y la normal entonces sería igual al peso, o lo que es lo mismo, la normal sería entonces la masa por la gravedad, o sea 60 kilogramos multiplicada por 9.8 metros por segundo cuadrado, y con eso ya tenemos la fuerza normal. Kilogramos por metro segundo cuadrado sabemos que se llama newtons, entonces son 588 newtons de la fuerza normal, ¿verdad? Ya tenemos acá entonces calculada esa fuerza normal. La normal entonces es de 588 newtons. Y ya terminamos. Ese sería el ejemplo número 1. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, jovencitos. Todo Ok, está claro, profe. muy bien. Entonces vamos, ¿verdad? Con nuestro ejemplo número 2. Entonces vamos, ¿verdad? Ejemplo número 2. El ejemplo dice entonces, calcule los componentes del peso de un cuerpo de 150 kilogramos que están colocados sobre un plano inclinado de 33 grados.
Bueno, entonces vamos con el ejemplo número 2 y me dice que calcule los componentes del peso de un cuerpo de 150 kilogramos que están colocados sobre un plano inclinado de 33 grados. Entonces tenemos esta situación, vamos a generar, ¿verdad? Nuestra tabla de datos. Entonces, al generar nuestra tabla de datos, tenemos la fuerza normal no quiero calcular, ¿verdad? Quiero calcular entonces el peso en X, que es el componente. Quiero calcular también el peso en Y, que es la segunda componente. Tengo la masa que es de 150 kilogramos. Debo poseer la gravedad, ¿verdad? Y la gravedad, como tengo kilogramos, va a ser 9.8 metros por segundo cuadrado. Y ahora, ¿verdad? Como estoy calculando el peso en X y el peso en Y, tengo entonces el ángulo, ¿verdad? Y el ángulo va a ser entonces de 33 grados. Esos son entonces nuestros datos. Entonces, vamos a calcular, ¿verdad? Primero, vamos a calcular el peso en X. Y teniendo ya el peso en X, podemos calcular después el peso en Y, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los dos componentes, peso en X y peso en Y. Entonces, el peso en X, ¿verdad? Lo voy a encontrar entonces multiplicando la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Ese sería nuestro dato, ¿verdad? Masa por gravedad multiplicada por el coseno del ángulo. Entonces, quiero calcular el peso en X. Tendría la masa que son 150 kilogramos multiplicada por 9.8 y multiplicada entonces por el coseno de 33. Ya tenemos acá entonces el peso en X. 150 por 9.8 por el coseno de 33. Esto me da 1232.85 newtons, ¿verdad? Que sería entonces el peso en X. 1232.85 newtons. Y ya calculamos entonces la componente horizontal del peso, ¿verdad? Tenemos un componente horizontal y tenemos también un componente vertical. Bueno, calculemos ahora entonces el componente vertical, que sería el peso en Y. Lo encuentro entonces al multiplicar la masa por la gravedad y multiplicada por el seno del ángulo, ¿verdad? Ahí tenemos entonces nuestra fórmula para el peso en Y. Entonces, el peso en Y lo encuentro al multiplicar 150 kilogramos, que es la masa, multiplicarlo por 9.8, que es la gravedad, y multiplicarla por el seno de 33 grados, y eso ya me daría entonces el componente vertical del peso, o sea, el peso en Y. Entonces tenemos acá 150 por 9.8 por el seno de 33. Entonces, esto me va a quedar 800.62 newtons, ¿verdad? Entonces, ya encontré lo que es el peso en Y, ¿verdad? Ya tenemos entonces el peso en X y ya tenemos el peso en Y. Y ya terminamos, ¿verdad? Ahí tenemos entonces los componentes del peso, ¿verdad? Un peso que es horizontal o una parte del peso que es horizontal y una parte del peso que es vertical. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profe.
Correcto. Vamos entonces a nuestro ejemplo número 3. Muy bien. Entonces tenemos el problema número 3. Dice, un objeto de 160 libras de masa está colocada sobre una rampa que tiene 42 grados de inclinación. Calcule la fuerza normal que experimenta el objeto. Ok, entonces tenemos ahora un plano inclinado, ¿verdad? Porque me dice que estamos colocados sobre una rampa y esa rampa tiene un ángulo de 42 grados de inclinación. Entonces vamos a calcular la fuerza normal y para calcular la fuerza normal tenemos que tener nuestra tabla de datos. Entonces, la normal es lo que me están pidiendo calcular. Para poder calcular esa normal me dan la masa y la masa me dicen que es de 160 libras. Yo debo conocer la gravedad y ahora también tengo el ángulo, pero el ángulo me dicen que es de 42 grados. Entonces tengo acá el valor del ángulo de 42 grados. Lo único que me falta por tener es el valor de la gravedad. Pero no coloqué la gravedad porque tenemos que acordarnos nosotros de la unidad de medida en la cual me están dando la masa. Entonces, otra vez, si la masa me la dan en kilogramos, la gravedad que utilizo es 9.8. Si la masa que me dan en gramos, me la dan en gramos, el valor de gravedad que utilizo es 980. Pero como en este caso la masa me la están dando en libras, ¿qué valor de gravedad sería el que tengo que utilizar? 32.2. Correcto, Alejandra, muy bien, 32.2. Ese va a ser el valor de gravedad que voy a utilizar, 32.2 pies por segundo cuadrado. Ahí estamos. Correcto, Alejandra. Entonces ya tenemos acá nuestros datos para poder calcular la fuerza normal, ¿verdad? Entonces la fuerza normal, como estamos en un plano inclinado, entonces la normal sería la masa por la gravedad, la masa por la gravedad y por el seno del ángulo, que sería entonces 42 grados. Entonces sustituyo valores, la normal sería entonces 160 libras multiplicada por 32.2 y multiplicada, ¿verdad?, por el seno de 42. Entonces, al hacer este cálculo, ya tengo la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, tenemos acá que la normal va a ser igual a decir 160 multiplicado por 32.2 y multiplicada por el seno de 42. Y me queda entonces 3.447.36 newtons. No. Aquí no es newtons, ¿verdad? ¿Qué unidad de medida sería acá? Donde estoy usando libras y pies y segundos al cuadrado. Poundal. Poundal, correcto, Rosy, excelente. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Sería entonces poundal. Ahí está. Entonces, la fuerza normal para este objeto es entonces 3.447.36 poundas. Ahí estamos. Eso sería, jovencitos, entonces, nuestro tema del día de hoy.
Hoy nos correspondía entonces trabajar la fuerza normal. La otra clase, ¿verdad? La clase del día de mañana. En la clase del día de mañana vamos entonces, del día miércoles, perdón, vamos a resolver un ejercicio de fuerza normal. El día jueves comenzamos el cálculo de otra fuerza que se llama fuerza de fricción. Y el siguiente día vamos entonces a tener ejercicios de fuerza de fricción. Hemos estado calculando así, ¿verdad? Una fuerza y sus ejercicios. Otra fuerza y sus ejercicios. Así estamos trabajando. Bueno, entonces, jovencitos, eso sería todo por hoy. Fíjense que nos están pidiendo que mandemos listado de asistencia, pero que ese listado de asistencia todos me hagan el favor de tener su cámara encendida. Entonces, ¿me encienden su cámara, por favor? Se peinan, se arreglan así rapidito. Son mentiras. Ok, muchas gracias, jovencitos. Muchísimas gracias. Entonces, nos vemos, jóvenes, el día de mañana. Les recuerdo que mañana a la 1 de la tarde no voy a tener clase con ustedes en química porque tengo la evaluación con los graduandos, ¿verdad? Entonces, nos veríamos hasta el día miércoles. Feliz día, jóvenes. Nos vemos, profe. Adiós, profe. Adiós, jovencitos.